Arigato. Minna. Recuerdo esos días cuando el anime se encontraba muy fácilmente, gracias a canales como Cartoon Network, mayormente en su sección de Toonami, Nickelodeon, Fox Kids, luego conocido como Jetix, y cómo olvidar al legendario Magic Kids. Todos estos animes con muy poca censura o nada de censura en su totalidad, llegando a ser mostrados de la misma forma de cómo salieron en Japón. Animes como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Ranma y medio, entre muchos más, donde se nos mostraba sangre, violencia y muertes. Cosas que a primera vista se oyen mal, pero que realmente hacían que estas historias tuvieran sentido, pero más que todo sentimiento y valores muy importantes en muchas de ellas. Realmente ver anime anteriormente en Latinoamérica era un privilegio, y uno que no muchos nos dábamos cuenta. Esto lo descubriría cuando llegara a los Estados Unidos, un país donde el anime sí existía, pero que a diferencia de Latinoamérica no se sentía igual. Había algo que hacía que fuera diferente, y fue aquí donde conocí la censura en el anime. Obviamente sabía que todos estos animes ya no los vería doblados al español, pero eso no fue el único cambio que lograría ver. Primeramente, hablando del mismo Dragon Ball, pude notar que muchas escenas violentas o que mostraban incluso la muerte fueron completamente borradas o excusadas cambiando el mismo diálogo de los personajes. Cualquier desnudo o referencia al alcohol o fumar serían también cambiados, etcétera, etcétera. Déjenme darles algunos ejemplos. En la versión original del anime se nos mostraba de vez en cuando al pequeño Goku desnudo. Bueno, esto sería censurado poniéndole ropa interior. Siempre que se veía un personaje bebiendo lo que parecía licor, sería cambiado de color y haciéndolo parecer como si fuera simple agua. La primera muerte de Goku sería censurada, borrando por completo cualquier herida mortal y diciéndonos que Goku fue enviado a otra dimensión. Inclusive la famosa y reconocida muerte de Yamcha sería borrada. Cuando Nappa destruye una ciudad, Vegeta dice que la ciudad estaba deshabitada. Igualmente, de acuerdo con esta versión, los periodistas que mató en sus ataques supuestamente eran robots, y los pilotos de los aviones que destruyó supuestamente lograron escapar en paracaídas fuera de pantalla. Luego se nos dijo que el sacrificio de Chaos era un intento de enviar a Nappa a otra dimensión, y para terminar, cuando Nappa le cortó el brazo a Tenshinhan, este comenta que no había ningún problema ya que su brazo supuestamente se podía regenerar. Igualmente, cualquier clase de herida mostrando sangre o daño mortal sería completamente borrada. Inclusive personajes también serían cambiados, con el punto de evitar algún tipo de ofensa racial. Este sería el caso de Mr. Popo, quien sería cambiado de color y ahora apareciendo de un color azul. Honestamente podría pasar el día entero aquí mostrándoles muchos más ejemplos, pero el punto es que con tal de evitar mostrar lo que para ellos era inapropiado, mucho de este anime fue censurado. Por un momento pensé que eso sería todo, pero no fue así. De un modo u otro entendía el porqué de estas censuras, pero esto no sería lo único que arruinarían de varios animes. Recuerdo que en Latinoamérica lo que hacía que los animes fueran más icónicos eran sus canciones principales, sus openings, los cuales muchas veces fueron doblados de una forma excelente, y hoy en día son recordados de una manera muy especial. Bueno, lastimosamente, ese no sería el caso en el doblaje en inglés. Uno de mis openings preferidos desde siempre y hasta el día de hoy es aquel opening de Digimon, desde Digimon Adventure hasta Digimon 4 Frontier. Estos fueron doblados excelentemente por el doblaje latino. Te quiero amarte y todo mi calor brindarte, para olvidar esas penas que te hacen mal. Bueno, estos openings no solamente no serían doblados por estos lados, sino que serían removidos y cambiados por un intro creado por la misma casa de doblaje. Y bueno, este fue el resultado. Y bueno, si pensaron que solamente harían esto con Digimon, bueno, están equivocados. Estoy seguro que para muchos el opening de Dragon Ball GT es uno de los mejores openings jamás creados. Y bueno, esto fue lo que se nos presentó a cambio en esta versión. Step into the Grand Tour. Step into the Grand Tour. Dragon Ball GT. Oh, no!
Así como Dragon Ball y Digimon, muchos openings fueron cambiados y reemplazados por cualquier intro barato que pudieron crear. Claro está que la censura en el anime no solamente fue cosa de Estados Unidos, ya que el veneno de esta sí logró llegar a nuestros países, y esto gracias a la tan conocida pero igualmente odiada 4Kids Entertainment. Anteriormente, el anime que llegaba a Latinoamérica llegaba directamente desde Japón. Por esta razón, muchos de nuestros animes fueron mostrados sin ningún cambio, con sus respectivos openings y sin ningún cambio en su diálogo o trama. Pero esto cambiaría cuando otros animes muy famosos llegarían directamente desde los Estados Unidos, provenientes desde la productora 4Kids Entertainment, donde estos ya habían sido cambiados tanto en sus openings como diálogos y tramas de vez en cuando. Animes como Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Beyblade, Medabots, One Piece, inclusive el mismo Naruto. Aunque el más conocido por su censura es sin duda Yu-Gi-Oh!, donde por completo borraron cualquier indicio de armas y muerte, y donde cualquier obscura consecuencia sería cambiada por magia, o mejor dicho por el reino de las sombras. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Pegasus envió a sus guardias tras Seto Kaiba? Bueno, en la versión original Kaiba sería emboscado por guardias apuntándole con armas, mientras que para la versión de 4Kids, Kaiba sería amenazado por simples dedos. Misma situación cuando el bandido Kid amenazó a Pegasus, su arma sería nuevamente borrada. ¿Alguno recuerda la temporada de Ciudad Batallas donde las consecuencias a perder un duelo en contra de un cazador raro era perder su alma y ser enviado al reino de las sombras? Bueno, en realidad muchas de estas ocasiones fueron mucho más oscuras en la versión original. Por ejemplo, en el encuentro entre Yugi y Arcana, sus pies fueron atrapados y el perdedor del duelo sería atrapado por unas sierras mágicas que enviarían al reino de las sombras al perdedor. Bueno, en la versión original no eran sierras mágicas, eran cuchillas que literalmente les cortarían los pies al perdedor del duelo. O también en el duelo doble entre Yugi y Kaiba en contra de los cazadores raros, donde los perdedores caerían desde la cima del edificio cayendo a un portal que los enviaría al reino de las sombras. Bueno, en realidad el perdedor sí caería, pero no al reino de las sombras, el perdedor caería literalmente a una muerte segura. Así como esto, 4Kids censuraría el diseño de los personajes o cartas tratando de evitar mostrar algún tipo de desnudo o referencia religiosa. De todas formas, Yu-Gi-Oh! Fue tan grande y bueno que aun con tanta censura fue un anime tan querido y gustado que al día de hoy es considerado icónico. El efecto 4Kids también pasaría por otros animes, que debido a este tipo de censura no pegarían tanto como deberían. Este siendo el caso de One Piece o Naruto, los cuales mostraron lo mismo. Estos tratando de evitar cualquier tipo de heridas mayores, armas o vicios. No sería hasta que estos animes fueran vistos en sus formas originales que llegarían a ser tan populares por estos lados. Aparte de censurar y evitar dañar entre comillas a los televidentes de estos animes, 4Kids se dio a la tarea de localizar estos animes. ¿Y qué es localizar? Se preguntarán. Bueno, localizar un anime en este caso es cambiar cualquier referencia al país japonés y cambiarlo por referencias americanas, para que de este modo aquellos que vieran estos animes se sintieran más identificados. Obviamente esto en opinión de 4Kids. Les daré algunos ejemplos. En ocasiones que se mostraban comidas típicas de Japón, estas serían editadas por algún alimento conocido por esos lados, o si no fuera editado serían mencionadas como un tipo de comida típica americana. También el doblaje de algunos personajes terminaría teniendo algún tipo de acento típico de distintas ciudades. Este sería el caso de Kazuya Yunuoshi, o mejor conocido por nosotros como Joey Willier, quien terminaría teniendo un acento neoyorquino. O también los nombres originales, los cuales serían cambiados por completo. Aunque bueno, esto también pasó con la versión en inglés de Dragon Ball. Finalmente, lo mencionado anteriormente, los openings originales serían cambiados por completo, y en muchos de estos casos por completas aberraciones. Por ejemplo, este es el opening original de One Piece. Y este es por el que lo cambiaron. Por suerte la pesadilla de 4Kids ya terminó hace mucho tiempo, y ya no tenemos que preocuparnos de que arruinen más animes.
Ahora, otra cosa que noté al llegar aquí fue como muchos de los animes que fueron tan famosos en Latinoamérica, aquí no fueron muy bien recibidos por su trama y a duras penas son reconocidos, y esto nuevamente por culpa de la censura. Un ejemplo es el de los Caballeros del Zodiaco, o mejor conocido como Saint Seiya, en donde la violencia no faltaba y en donde la sangre se encontraba por galones. O inclusive animes menos visuales en términos de violencia, pero sí con referencias a distintas preferencias sexuales, como fueron el caso de Sailor Moon y Sakura Card Captors. Nuevamente, cualquier referencia a violencia, sangre, muertes o distintas referencias sexuales serían editadas o cambiadas por completo, haciendo que estas historias perdieran su esencia y terminaran siendo completamente aburridas y sin sentido, lo que finalmente causaría que no fueran bien recibidas y por ende no importantes en este país. Hoy en día el anime es mucho más grande y popular que antes, pero los tiempos han cambiado y ahora inclusive en Latinoamérica ver anime en aquellos canales donde se hacían llamar sus casas es ahora imposible. Y si queremos ver algún tipo de anime, hoy en día nos tenemos que trasladar a distintos tipos de plataformas o tener que buscarlos online. Ahora, en referencia al anime en Estados Unidos, bueno, al igual que en todo el mundo, hoy en día es muy popular y sus doblajes han mejorado muchísimo. Inclusive Cartoon Network revivió su sección de Toonami, donde se han estrenado los animes más populares de los últimos años, y sin ningún tipo de censura. Animes como Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, el mismo One Piece, Naruto Shippuden, Dragon Ball Super, One Punch Man, inclusive animes como Space Dandy, el cual fue estrenado al mismo tiempo que lo hacía en Japón. Claro está que estos animes son solo mostrados una vez por semana y solamente en su sección de Adult Swim, empezando su transmisión desde las 12 de la noche a la madrugada. El resto de Cartoon Network, al igual que en el resto del mundo, es una decepción total, no se compara a como era antes. Ahora, en mi opinión el doblaje en español latino siempre me ha parecido mucho mejor y creo que puedo decirlo al haber experimentado distintos doblajes. Con esto dicho, sí tengo que admitir que hay algunos animes de los cuales sí los he visto en el doblaje en inglés, como son el caso de My Hero Academia o Shingeki no Kyojin, y de los cuales realmente me gustó el resultado final. Inclusive para el estreno de la película de Dragon Ball Super Broly tuve que verla con su doblaje en inglés, y la verdad no salí decepcionado de la sala de cine, este fue un buen doblaje. Pero aún así, repito, para mí el doblaje en español latino no tiene comparación, y más cuando se trata del doblaje de Dragon Ball. Por suerte este año sí pude ver Dragon Ball Super Hero con su doblaje en latino y realmente quedé encantado con su resultado final, especialmente con la voz de Gohan, la cual quedó muy bien hecha. Bueno, volviendo al tema, la censura en el anime arrasó por estos lares, dejando a muchos animes con muy buenas historias y grandes tramas por debajo de lo que realmente eran. Así que no puedo estar más que agradecido de haber sido testigo de tantos grandes animes y sus historias sin censura en Latinoamérica. Hoy en día, sin importar a dónde vivamos, esas épocas con tan buena programación ya no existen y probablemente ya no volverán. Así que no nos queda más que recordar aquellos tiempos cuando encontrar anime en nuestros televisores era tan normal y cómo estos hacían parte de nuestro día a día. Realmente fuimos muy afortunados. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan sobre la censura en el anime y si realmente extrañan aquellos años donde era tan normal el anime. Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado y recuerden de darle like si este fue el caso y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Bueno, con esto los dejo y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta pronto.